Amigos televidentes, nuestro siguiente invitado es el economista Pedro Páez. Él es superintendente de control de poder del mercado. ¿Qué es esto? ¿Qué rol cumple esta superintendencia, este organismo relativamente nuevo en el país? Hablaremos sobre esto, hablaremos sobre la ley justamente de control del poder del mercado. Bienvenido, economista. Muchas gracias. Entiendo yo que se está promoviendo un evento que se llama Regulación del Poder del Mercado para el día 15 y 16 de noviembre. ¿Con qué objetivo? Bueno, básicamente nos vamos a reunir en la Universidad Central este 15 y 16 de noviembre para empezar una tarea de largo plazo, pero al mismo tiempo muy intensa, de capacitación ciudadana, por un lado, que conozcamos nuestros derechos, porque parte del problema que tenemos, conversábamos antes de salir al aire, no conocemos la ley. No se conoce la ley. Y eso significa que estamos permanentemente confirmando una serie de abusos que ya deberían acabar. El problema es que tenemos 500 años de vivir con el abuso como algo normal y cotidiano y asumimos que eso es natural. Nadie tiene por qué aceptar los abusos y ahora tenemos la ley para justamente marcar la cancha de manera muy clara en este sentido, y tenemos a la superintendencia con una capacidad de actuar de manera muy firme. Por primera vez tenemos la posibilidad de sancionar hasta con el 12% de las ventas a quienes pretendan persistir con el abuso. Ahora, el hecho de no conocer la ley, yo le decía, es un problema grave. Es un problema grave y que además eso no exime de culpa. El hecho de no conocer con la ley no es pretexto para no cumplir. ¿Quiénes no conocemos? Porque me incluyo. Todos no conocemos la ley. Por eso necesitamos entrar en un proceso masivo de capacitación en derechos para que todos los ciudadanos, en tanto contratistas, en tanto contratados, en tanto proveedores, en tanto clientes, en tanto consumidores, podamos hacer respetar nuestros derechos, evitar que abusen con nosotros y poder generar nuevas posibilidades de empleo, nuevas posibilidades de negocio en el país. ¿Han habido sancionadas, empresas sancionadas, entes sancionados a propósito de la vigencia de la ley sobre supuestos abusos o prácticas desleales monopólicas? Sí han habido, ya se han dado algunas sanciones en el proceso de transición bajo la dirección del Ministerio de Industrias, la Subsecretaría de la Competencia, y ahora buena parte de esos procesos se han transmitido a la superintendencia bajo un nuevo régimen porque somos una entidad autónoma, ¿no? Ahora, dentro de la agenda que tienen ustedes para este evento que va a desarrollarse el 15 y el 16, por una parte va a haber una aproximación al conocimiento de la ley, por otro se habla de conocer las ventajas y desventajas de la competencia económica. ¿Qué es esto? Bueno, yo creo que ahí vamos a tener el ejemplo de los países hermanos, van a venir las primeras autoridades, 12 autoridades de los distintos países hermanos, van a venir por ejemplo las autoridades de Chile en la regulación antimonopólica y nos van a contar por ejemplo cómo ellos intervinieron para evitar los abusos de las empresas farmacéuticas con altos precios, imponiendo ciertas marcas y disminuyendo la capacidad de la gente de atender su salud. ¿Cómo van a venir las autoridades mexicanas, por ejemplo, a contarnos cómo ellos intervinieron en el caso de las cementeras que estaban imponiendo altísimos precios y que estaban dificultando el acceso de la gente a la vivienda? O las autoridades peruanas, estuvo la semana anterior el presidente de la primera sala aquí en el Ecuador y estuvo contando cómo para subir el precio de los huevos, de la carne de pollo, ¿no es cierto? Inclusive mataban de manera masiva a las gallinas ponedoras, los productores de pollos en el Perú. Es decir, competencias totalmente desleales. Estoy contando, ¿no? El caso de los servicios de los teléfonos celulares, en otros casos, el caso de las harinas, en fin, hay una cantidad de ejemplos que yo creo que a la población ecuatoriana le van a ilustrar muy claramente respecto al inmenso potencial que tiene la ley. Va a advertir muy claramente a los abusivos, ¿no es cierto?, de que eso ya tiene que acabar. ¿Para quiénes está dirigido este evento internacional? Bueno, aquí tenemos un amplio espectro. Por un lado tenemos lo que estábamos conversando hace un momento, los legisladores, los jueces, porque buena parte del problema tiene que resolverse a nivel judicial, de los propios entidades del sector público. Recuérdese que la superintendencia también tiene capacidad de sanción al sector público si es que esas políticas públicas están auspiciando comportamientos abusivos, pero sobre todo a los empresarios. Sobre todo a los estudiantes, a los jóvenes profesionales, porque mire, estamos consiguiendo unas 200 becas para hacer las tesis sobre estos temas, con el apoyo y con el respaldo de todos los especialistas de la superintendencia. Para incentivar el conocimiento de la ley. Para incentivar el conocimiento de la ley, pero también para denunciar los abusos que se están cometiendo día a día. Recuérdese que en la economía ecuatoriana casi todos los sectores están controlados por oligopolios y es necesario frenar los abusos que esos poderosos actores puedan estar cometiendo. ¿Cuáles son las prácticas
tiempo que tiene al momento la ley y del trabajo que ha realizado la superintendencia, ¿cuáles son las prácticas desleales, se podría decir, más comunes en términos generales en el país, en los actuales momentos? Ese es un tema delicado. Nosotros estamos haciendo un proceso muy intenso de estudio de los distintos sectores. Estamos recibiendo muchísimas denuncias, hay una fuerte presión, hemos recorrido las provincias del país, hemos estado en conversaciones con las autoridades de las universidades en todas las provincias del país y hemos recibido una cantidad de denuncias muy importante que obviamente tiene que ser procesado de acuerdo a un protocolo muy exigente, muy riguroso para no dar lugar ni a vendetas personales, ni a persecuciones ¿Cuánto dura un políticas, proceso cuando hay una denuncia? Ese es uno de los problemas de la ley. ¿Puede extenderse demasiado? Puede extenderse hasta 480 días un proceso, desde que se recibe la denuncia y empieza formalmente a sustanciarse el proceso. Y luego además hay la posibilidad de que esto se judicialice y que queda para las calendas griegas. Parte de lo que estamos haciendo es justamente crear la conciencia ciudadana sobre la necesidad de ciertas reformas. Estamos en una relación muy estrecha, muy fluida con las cámaras de la producción para tener la cooperación de los propios empresarios, ¿no es cierto? Hubieron ya unas voces destempladas al principio de la constitución de la superintendencia hablando de que esto era en contra de la empresa privada. Nada por el estilo, al contrario. Esto es justamente un mecanismo que va a permitir que la gente pueda desplegar sus iniciativas que han estado hasta ahora bloqueados precisamente por los abusos de los que sabemos y las amenazas y la aplicación del peso y la colusión de ciertas autoridades de los gobiernos seccionales, de los gobiernos locales, en fin. Es decir, miren, estamos hablando de una situación que viene desde la época de la colonia y que necesitamos entre todos los ecuatorianos resolverla de una vez por todas. El Ecuador es el último país del continente en tener una legislación propia en este tema. Muy bien, gracias, economista. El Muchísimas economista Pedro gracias, Páez, superintendente de control de poder del mercado. Vamos a hacer una...